noches. El primer día que entró al laboratorio, Sonia se sinceraba con sus nuevos alumnos. Este curso aprenderé biología. Es la profesora de educación física del instituto, aunque este año le toque pasar 3 horas semanales entre probetas, impartiendo una asignatura de la que sabe bastante poco. Los titulares de Ciencias Naturales le han dicho que le van a ayudar a dar la clase. Buenas noches, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados. Javier es profesor de inglés reconvertido en un docente de sociales y lengua. Juan José es profesor de matemáticas y dará plástica. María Jesús es profesora de historia y dará música. Y Juan José también, Juan José con otro apellido, que también es especialista en música, tiene 5 horas de lengua este curso en el instituto cuyo nombre no voy a decir. Por cierto, el Instituto Público de Morazarzal no ha llegado tampoco el profesor de educación física. A ver si yo me he enterado de todo el debate que hemos tenido esta tarde en tarde-noche en la Asamblea de Madrid. Todos estos son del 15M, agitadores bolcheviques, sindicalistas peligrosos o similares. O son ciudadanos normales, profesores de institutos, y no son pocos. Llevamos toda la tarde y toda la noche hablando de este tema cuando es un tema absolutamente recurrente. Algún diputado del Partido Popular, el señor Van Halen, y del Partido Socialista somos aficionados a la historia, y leyendo hace ya años las actas de las Cortes de Cádiz en septiembre de 1813 ya se había planteado este tema. Ya un diputado, don Manuel José Quintana, se inspiró en el informe de Condorcet, que se llamaba Informe de la Junta creada para la Regencia para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública. Y decía este hombre, que conocemos algunos, autor de la obra de teatro Pelayo, diputado en Cortes, ferviente liberal, acompañado de otro liberal, decía: hay que evitar el favoritismo a la escuela privada y hay que fomentar la educación pública, universal y gratuita. Hace 200 años. Seguimos en el mismo debate que hace 200 años. Y unos están sentados en un sitio y otros siguen sentados en el mismo sitio. 200 años. ¿Para qué hemos perdido toda una tarde? Todo esto, y voy a celebrar un poco de impostura, porque no termino de creérmelo, para ahorrar 80 millones de euros. Miren, yo les ofrezco ahorrarnos el gasto fiscal, señor Muñoz Abrines, de 100 millones de euros aproximadamente, entre 80 y 100 millones de euros de deducciones de colegios privados. Pero si no me lo aceptan, les ofrezco eliminar los gastos de publicidad de 53 millones de euros. 53 millones de euros. ¿No será mejor ahorrarnos anunciar, no está el señor Beteta, dejar de anunciar y hacer propaganda del Consejo de Gobierno? ¿No será mejor eso que dejar de pagar a los interinos, que dejar de contratar a los interinos? O 25 millones en gastos derivados de contratos a empresas privadas en la Consejería de Educación, o las inversiones en edificios gestionadas por otras entidades, 70 millones de euros, o 13 millones de euros en contrato de programa. Ya sé que leerse el presupuesto general del Estado puede acabar siendo, el presupuesto general de la Comunidad de Madrid puede acabar siendo aburrido, pero de aquí podemos obtener grandes partidas, y grandes partidas para evitar lo que ustedes creo que no quieren evitar. ¿Qué podemos pensar entonces si no se trata de ahorrar? Lo mismo no se trata de ahorrar, se trata de cambiar de modelo educativo. Entonces yo sobre aquí, usted también, señor Muñoz Abrines, y probablemente el consejero de presupuestos dentro de un tiempo, se trata de que 3.000 interinos no den clase este año, que algunos se queden, muchos alumnos se queden sin impartir determinadas clases. Es el desmantelamiento de la escuela pública, el desmantelamiento del modelo de movilidad social, el evitar el acceso a la calidad de educación. Y cuando habla la consejera de educación del modelo alemán, el modelo alemán, que es intensivo en formación profesional, por ejemplo, el Instituto Público de Morazarzal ha estado pidiendo todos estos años un ciclo formativo de formación profesional, y se lo han dado al municipio de Morazarzal, pero no al instituto, a un colegio privado. El modelo alemán. En Alpedrete han concertado una línea de colegio para entre 6 y 10 niños de clase. Los ratios, que en el caso de la Comunidad de Madrid pueden llegar a 38 alumnos en bachillerato. O la enseñanza pública asistencial, o el estado social de baja intensidad. Es verdad lo que dice la consejera, que yo respeto, y yo no voy a meterme en nada de la vida privada de nadie de esta Cámara, por supuesto, y de eso luego hablaré. Es verdad que este Consejo de Gobierno ha heredado estos últimos 8 años una mala gestión. Claro, se lo voy a decir, que es que los anteriores 8 años gobernó el Partido Popular, presidido por Alberto Gallardón.
nosotros hablamos de presupuestos, señor Muñoz Abrines, como sé lo que le ha contado la consejería y lo que nos va a contar aquí, se podía ahorrar la consejería, me lo puede enviar directamente. Por la mala cabeza de unos presupuestos, de no tener un P.euro, miro al presidente porque si digo la palabra completa que dijo la presidenta del Consejo de Gobierno me va a regañar, generaron durante los últimos 8 años 5.000 millones de euros de déficit, menos mal que son austeros. Alcanzando 14.000 millones de euros de deuda, menos mal que son austeros. 14.000 millones de euros, 14.000 millones de euros, menos mal que son austeros. También tiene que ver por la política tributaria inteligente, que yo no digo que sea de derechas o de izquierdas, que es evidente, sino inteligente, que se pone de ejemplo, y luego les diré si quieren dónde se pone de ejemplo, en qué cátedra se pone de ejemplo sobre lo que no hay que hacer, dónde romper la equidad, por qué no hay que financiar o deducir a las personas de mayor renta, sino lograr una mayor equidad horizontal y vertical en el sistema tributario. Vienen en todos los libros de texto, en todos, del sistema financiero. Por ejemplo, el impuesto de matriculación, que subvencionan el impuesto de matriculación que se paga en función de lo que se contamina, de tal manera, como decía el anterior portavoz, don Adolfo Piñero, del que hemos aprendido mucho. Un propietario de un Porsche Cayenne se ahorra 1.700 euros y un propietario de un Seat Ibiza no se ahorra nada. Esa es la equidad del sistema tributario. O, por ejemplo, el impuesto a sucesiones y donaciones, cuyo ahorro es mucho dinero para muy poca gente. Eso no es un sistema tributario eficiente. O la modificación de la tarifa del impuesto sobre la renta, que es para mucha gente un pequeño ahorro, pero muy pequeño ahorro. Yo les propongo, y estoy seguro que lo van a votar a favor, las deducciones educativas. Aquellas familias que menos lo necesitan, y ahora veremos si son aquellas familias que menos lo necesitan, los gastos, las deducciones que fueron puestas en marcha por primera vez en el año 2009, los gastos de escolaridad, la adquisición de vestuario, etcétera, ¿podemos evitarlas en estos momentos? Podríamos evitarlas siempre, diríamos el Grupo Socialista y en la izquierda, pero sobre todo en estos momentos para no dejar de dar clase de alemán, o de lengua, o de dividir las clases. ¿Podíamos evitar eso? Estoy seguro que desde la conciencia y sobre todo desde la inteligencia me dirían que sí. En ese sentido, la Ley 9/2010 de 23 de diciembre de medidas fiscales administrativas y racionalización del sector público, que modificó el texto refundido que ustedes conocen, estableció un 15% de los gastos de escolaridad, un 10% de los gastos de enseñanza de idiomas, un 5% de los gastos en la adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar. Y entonces me dirán, no solo para las personas de la escuela estrictamente privada, porque lo dice la consejería. Ya verán cómo lo dice. Ya verán cómo lo dice. Vamos a ver. La deducción de los gastos de enseñanza de la declaración de la renta del 2011, vamos a ser padres, será de 900 euros por hijo y podrá aplicarse a todas las familias con rentas de hasta 30.000 euros por cada miembro de unidad familiar. Es decir, que si está compuesta por los padres y un hijo, la renta sería hasta 90.000 euros. Con 2 hijos, 120.000 euros. ¿Podemos evitar que una familia que gana 120.000 euros tenga una deducción fiscal y emplearla en que un profesor dé clase de alemán a una persona en un colegio público? Podemos evitar eso. ¿Pero acaso no es de sentido común? Si son 200 años de debate. Hay una carta, mire, hay dos tipos de cartas. Una a un colegio privado, voy a decir el nombre, que dice: me complace informarles que después de mucho tiempo de trabajo por parte de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada No Concertada, la deducción fiscal, podrán desgravar rentas 120.000 euros. Y hay otra carta de un colegio público, que dice: no se aplicarán las becas de comedor hasta que la Comunidad de Madrid ingrese dicha cantidad en la cuenta del colegio. Esta situación hace inviable la continuación de dicho adelanto, así que se cobrará la totalidad de los recibos, se cobrarán la totalidad de los recibos. Las familias que no pueden hacer frente a dicho importe no podrán utilizar este servicio y tendrán que darse de baja. Colegio público. Personalmente, yo no estoy en contra ni de los unos ni de los otros. Es verdad que hay una ideología que quiere un cambio de modelo educativo. Ideología que, por cierto, respeto. Respeto profundamente. Sostiene la consejera de Educación, y lo digo respetuosamente, dice: hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos. Sí. Sostiene FIGAR: nosotros hemos aumentado las plazas escolares ofreciendo estas plazas a centros que funcionaban como centros privados al 100%. Sí. Sostiene FIGAR: nosotros hemos ofrecido estos lugares gratuitamente a organizaciones religiosas, cooperativas y otras estructuras para que crearan centros sostenidos con fondos públicos, pero con gestión privada. Sí. ¿Esto es cambio de modelo educativo o ahorro del presupuesto? Esto es cambio de modelo educativo.
Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada dice en una carta que les han comunicado al Consejo de Gobierno: la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras escuchar las propuestas de ACADE, es decir, el cheque escolar, todo esto, y analizarlas para establecer el mejor diagnóstico posible, mostró, como viene siendo habitual, su total disposición para la consecución de estas soluciones. ¿Pero qué hago yo aquí, si soy el portavoz de presupuestos? Esto no tiene nada que ver con usted, señor Muñoz Abrines, tiene que ver con un cambio de modelo educativo. Por lo tanto, si tuviera que ver con el portavoz de presupuestos, cuando aprobemos los presupuestos, ya les adelanto a usted o al señor oficial de Egui o a quien pongan ustedes, o al señor consejero de Educación, que se llama Percival Manglano, sin tilde, lo que quiero decir es: podemos hacer unos presupuestos donde se mejoren los recursos económicos y humanos de la educación. Podemos hacer unos presupuestos donde se evite la ausencia de nuevas tecnologías en las aulas, donde se evite el abandono educativo temprano, donde se evite el incumplimiento del mandato de gratuidad en los libros de texto que se ha dicho aquí por parte de todos los grupos, donde se evite la desaparición de parte de las ayudas para las familias menos favorecidas, donde se evite el cierre de centros públicos. ¿Podemos evitar todo eso? Yo creo que sí. Podemos lograr que esta comunidad aumente en inversión por alumno, siendo la última con 3.875 euros por alumno, muy por debajo de la media de España de 4.474 y desde luego a años luz del País Vasco. Fíjense, cuando digo que no se trata de izquierda o de derecha, sino se trata de ser ciudadanos, y que se contó hace 200 años en la Constitución de Cádiz, no es que yo no me sienta orgulloso de la izquierda. Del periodo de 1931 a 1933, el grupo que ven ahí, hicieron en España 13.000 escuelas. 13.000 escuelas hizo la izquierda en la República, 13.000, del 31 al 33, 13.000 escuelas. No demos pasos atrás. El informe Quintana, de 1813, acabó siendo una norma legal en 1821. Y decía en su artículo 13, en cada pueblo que llegue a los 100 habitantes habrá de haber al menos una escuela pública. Ustedes no han entendido nada. No digo que sean ignorantes, que no lo son. Digo que no han entendido nada. Cuando hablamos de financiar la escuela pública, es para financiar la escuela pública, para que funcione la universalidad de la educación en España, y la privada con sus fondos privados que compitan con la pública. Pero si le damos desde los fondos públicos a la privada, rompemos incluso la competencia entre las mismas. Yo he estado, ya que aquí se trata de sacar, antes de que me lo saquen, se lo voy a contar yo. Yo he estado en 4 universidades trabajando, 4. 2 públicas y 2 privadas, 2 extranjeras y 2 nacionales. Y competían entre sí. En el extranjero competían entre sí. Una de ellas tiene 37 premios Nobel. La pública. La pública. 37 premios Nobel. Quiero decirles que este debate es un debate que nos compete a todos. Que no debemos hacer juicios ad hominem. Que me parece lamentable, además, que se hagan juicios ad hominem y se saque la vida y el trabajo de cada uno de nosotros. Porque se diga que el señor Gómez, que doy clase de economía, señor Afigar, un economista, da clase de economía, pero vamos, que se lo diga al señor Gómez, un consejo de gobierno, donde el consejero de economía es historiador, el consejero de sanidad es experto en demoscopia, la consejera de educación es licenciada en empresariales, y el director de personal del IMADE es veterinario. Pongan otro ejemplo, criaturas. Tengo que decirles una cosa de parte de una persona que es amiga mía. Fíjese, el secretario general del UGT no llevan a su hijo a un colegio privado. Que lo sepa. Lo llevan a una cooperativa de trabajadores, que es una cosa bien distinta. Bien distinta. Bien distinta. Sí, sí. Ah, bien distinta. Que repita conmigo. Bien distinta. Por cierto, ahora para el que dice A. Mire, para que ya completen totalmente todas las ofensas hacia el portavoz y secretario general, todo lo que han dicho ustedes está en este argumentario del Partido Popular. Por si algún diputado del Partido Popular no se ha enterado como tienen que ofender al señor Gómez, pues se lo entrego a la presidencia para que se lo reparta. Por eso yo no me verán a mí entrar en juicios ad hominem, como bien saben los que me conocen, sobre nadie. Porque, por ejemplo, ¿ustedes cómo saben que les ha costado 3 euros las camisetas? Eso es espionaje. Señoría, yo luego voy acabando, por favor. Sí. Pero eso es delito. ¿Cómo saben dónde trabajó el señor Jabonero? Es espionaje. O el tuit de la señora Redondo. Cosa que a mí me ha extrañado y llevo toda la tarde preguntándome, sobre todo si el señor Granados no forma parte ya del Consejo de Gobierno. En serio. Tienen ustedes la oportunidad de demostrar que no desean volver 200 años atrás. Los diputados de Izquierda Unida de apostar por la escuela pública para la universalidad,
los diputados de UPyD apostar o votar esta proposición no de ley, porque la tibieza no nos puede llevar a ningún lado. No se trata solo de apostar a la escuela pública, se trata de apostar por la universalidad, que es algo muy superior incluso. A los diputados de izquierda lo sabemos desde hace muchos años, y a los de la derecha tienen la oportunidad de defender desde la técnica presupuestaria. Un país próspero es cuando el hombre o la mujer más rico de la nación, al tomar la decisión sobre dónde educar a su hijo o a su hija, en qué colegio matricular a su niño o a su niña, a pesar de ser el más rico de la nación, decide en libertad llevarlo al mejor, por supuesto, y que el mejor sea una escuela pública. Eso es un país próspero, como lo demuestran países subdesarrollados como Alemania, Francia, Noruega, Suecia, Dinamarca, todos subdesarrollados. Muchas gracias, No se trata, termino con una cuestión. Se trata de llegar a un acuerdo sobre cómo reducir el presupuesto en unas partidas, señor Muñoz Abrines, y conseguir en cualquier caso que no se dejen de contratar a estos empleados. Por cierto, termino con una anécdota. Manuel José Quintana murió en el número 1 de la Puerta del Sol, no es casualidad. En cualquier caso, yo les deseo, señora Figar, feliz cumpleaños en sus 200 años de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, señoría. A continuación, y al no haberse presentado enmiendas, procede a haber un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, con un tiempo máximo de 15 minutos. Tiene la palabra